Bienvenidos de nuevo a ¿Y si la historia?, donde exploramos los caminos que el pasado no tomó. Hoy vamos a sumergirnos en un ISI que es de verdad uno de los grandes. Tenemos varias fuentes delante, desde biografías de Felipe II hasta análisis de tácticas navales del siglo XVI. Y al final la idea es intentar responder a una pregunta muy concreta. ¿Qué habría pasado si la Armada Española, la de 1588, hubiera tenido éxito y conquistado Inglaterra? Es que es una pregunta que lo cambia absolutamente todo, porque lo que vemos en las fuentes no es sobre un resultado militar distinto, es un efecto dominó que afecta al idioma que se habla hoy en el mundo, a los sistemas políticos, a todo. El ejercicio es fascinante, identificar el punto exacto donde la historia giró y, bueno, seguir ese nuevo camino. Perfecto. Pues para meternos de lleno en el ¿qué hubiera pasado?, creo que primero tenemos que entender muy bien qué pasó en realidad. ¿Cuál era el ambiente en Europa para que Felipe II se lanzara a una operación tan gigantesca? El ambiente era de choque total. A ver, tienes a dos figuras completamente antagónicas. Por un lado, Felipe II, el monarca más poderoso del planeta. La biografía que tenemos lo pinta como un hombre metódico, muy religioso, que se ve a sí mismo como el martillo de la herejía protestante. Desde su punto de vista, la Inglaterra de Isabel I no es solo un rival, es una herida abierta. Y por el otro lado, Isabel I, en una posición muchísimo más precaria, ¿no? Muchísimo más. Para la Europa católica, ella es una usurpadora, ilegítima. Gobierna una nación más pequeña, con menos recursos, dividida por la religión. Su gran baza es la astucia. Sabe que no puede enfrentarse a España de frente, así que opta por una guerra de guerrillas. Ah, claro. Financia a los rebeldes protestantes en los Países Bajos, que eran una provincia española, y da carta blanca a los corsarios para que ataquen la plata que llega de América. Que era la sangre del Imperio Español. Justo. Y ahí es donde entra el famoso Francis Drake, al que los españoles llamaban el Drake. Exactamente. Y no era un simple pirata, ¿eh? Era un instrumento de la política exterior de Isabel. Para Felipe II, cada barco que Drake saqueaba era un acto de guerra no declarado. Pero tuvo que haber un detonante final. Sí, la gota que colmó el vaso. Y en esto todas las fuentes coinciden. Fue la ejecución de María Estuardo, la reina católica de Escocia en 1587. Isabel la ejecuta por conspiración, y eso le da a Felipe la justificación moral y política que necesitaba para lanzar la empresa de Inglaterra. Y de ahí nace la grande y felicísima Armada. Que por cierto, he leído que lo de Armada Invencible es un mito. Totalmente. Es uno de los mayores éxitos de la propaganda de la historia, de verdad. Armada Invencible fue un apodo sarcástico. Se lo pusieron los ingleses después del fracaso, para magnificar su victoria. Vaya. Pero el plan original era impresionante. Hablamos de unos 130 barcos y casi 30.000 hombres. La imagen que tenemos es la de una batalla naval épica, casi como un Trafalgar del siglo XVI. Pero el análisis táctico insiste en que el objetivo principal no era destruir la flota inglesa. ¿Cuál era la misión real entonces? Esa es la clave de todo el plan, y también de su fracaso. La Armada no era una fuerza de combate naval como la entendemos hoy. No. No, era un escudo. Su misión principal era navegar por el Canal de la Mancha, barrer a los ingleses si se interponían y proteger el cruce de un ejército de 27.000 soldados de élite. Los tercios. Los famosos tercios, que esperaban en Flandes con el mejor general de la época, Alejandro Farnesio. La invasión de verdad iba a ser por tierra. Vale, un plan masivo con el mejor ejército del mundo listo para desembarcar. Sobre el papel suena infalible. ¿Dónde empezó a torcerse todo? Pues en varios puntos. Primero, había una diferencia de filosofía naval. Los barcos españoles eran enormes, fortalezas flotantes diseñadas para el abordaje. Los ingleses, en cambio, eran más pequeños, más rápidos, más maniobrables y, sobre todo, su artillería tenía más alcance. O sea, que podían golpear sin que les golpearan. Justo. Su táctica era mantenerse a distancia, como un boxeador ágil contra un levantador de pesas. Acosar sin llegar al cuerpo a cuerpo, donde los españoles eran superiores. Entiendo. La formación en media luna de la Armada era una obra de arte defensiva casi inexpugnable. Pero muy lenta. Muy lenta. El problema real, el fallo fatal, fue logístico. El 6 de agosto la Armada llega a Calais y echa el ancla en aguas abiertas. En aguas abiertas. Sin un puerto de refugio. Ninguno. Estaban totalmente expuestos.
Y aquí viene el desastre de sincronización. El ejército de Parma. El ejército de Parma no estaba listo. Necesitaba varios días para mover a sus 27.000 hombres hasta la costa y embarcarlos. Así que tienes a la flota anclada, vulnerable, esperando. Y esa noche los ingleses ejecutan una maniobra psicológicamente brillante. Los brulotes, los barcos incendiarios. Exacto. 8 barcos viejos, cargados de pólvora, lanzados en llamas contra la flota en mitad de la noche. Las fuentes coinciden en que apenas causaron daños directos. Creo que ningún barco llegó a quemarse. Ninguno. Anclado. Y ver venir eso hacia ti. La única opción es cortar el cabo del ancla y salir de allí como sea. Y al hacer eso rompieron su famosa formación. La hicieron pedazos. Al amanecer, la armada estaba desorganizada, dispersa, y fue entonces cuando la flota inglesa atacó, en la batalla de Gravelinas. Causaron daños, impidieron que se reagruparan, y el plan de escoltar a Parma se fue al traste. Pero ese no fue el golpe final. No, el golpe de gracia, el que sella el destino de la armada. No lo dieron los cañones, lo dio el tiempo. Aquí está, el 9 de agosto. Este es el momento que todos los análisis marcan como el punto de inflexión. Sí, porque el 9 de agosto empieza a soplar un viento fortísimo desde el sur. Un viento que los ingleses, claro, llamaron el viento protestante. El viento protestante. Y ese viento empujó a la flota española, ya dañada, hacia el Mar del Norte, lejos de Flandes. Para siempre. El fracaso de la invasión estaba sellado. A partir de ahí solo les quedaba un viaje de regreso terrorífico, rodeando Escocia e Irlanda, donde las tormentas destrozaron la mayoría de los barcos. Vale. Escenario establecido. Ahora vamos a hacer lo que hemos venido a hacer. Rebobinamos hasta esa mañana, 9 de agosto. En nuestra línea temporal alternativa, el viento protestante no aparece. ¿Qué ocurre en su lugar? En lugar de un viento del sur, imaginemos que el viento amaina. Se detiene. Hay una calma tensa de unas horas. Y luego lentamente empieza a soplar una brisa. Desde el norte. ¿Un viento católico? Un viento católico. Y ese simple cambio meteorológico lo altera todo. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? Son monumentales y muy rápidas. Primero, el duque de Medina Sidonia, el comandante de la flota, que era un gran organizador, Sí. retiene el respiro que necesita. Da la orden de reagruparse. Y la formidable formación de media luna se restablece. Mientras tanto, la flota inglesa. La flota inglesa, que para entonces estaba casi sin munición, no puede hacer nada, solo mirar desde lejos cómo el gigante español se recompone. Durante 24, quizás 48 horas, España consigue el dominio absoluto del Canal de la Mancha. Y con ese dominio, por fin pueden mandar el mensaje a Parma. Se envía un patach, un barco rápido, a Flandes con un mensaje muy claro. El paso es seguro, procedan con el embarque. Y entonces la maquinaria de guerra más perfecta de Europa se pone en marcha. Los tercios cruzan el canal. Los 27.000 tercios embarcan en barcazas y, protegidos por la armada, cruzan. Al amanecer del 10 u 11 de agosto, los estandartes de Castilla y Aragón ondean en las playas de Kent. La invasión ha comenzado. Una vez en tierra, ¿qué posibilidades tenía Inglaterra de resistir? Prácticamente ninguna. El avance hacia Londres habría sido un paseo militar. Las milicias inglesas eran valientes, sí, pero eran granjeros contra soldados profesionales que llevaban décadas luchando en Europa. Habrían sido arrolladas. Totalmente. Y aquí la historia diverge de forma dramática. El famoso discurso de Isabel I en Tilbury. El de «tengo el corazón y el estómago de un rey». Ese. Nunca ocurre. En su lugar, lo que hay es pánico, derrota, y Londres cae. ¿Y qué pasa con la reina? Lo más probable es que fuera capturada. El plan de Felipe II no era anexionarse a Inglaterra. Era lo que hoy llamaríamos un cambio de régimen. Quería instalar a un monarca católico afín, y la candidata era su propia hija, la infanta Isabel Clara Eugenia. ¡Ostras! Con los tercios ocupando Londres y el apoyo de la minoría católica inglesa, su coronación habría sido una formalidad impuesta por la fuerza. Inglaterra, su rebelión habría sido aplastada en cuestión de meses. Las 17 provincias de los Países Bajos habrían permanecido bajo dominio español. Y esto tiene una consecuencia económica brutal. ¿Cuál? El siglo de oro holandés nunca sucede. Ámsterdam no se convierte en el centro financiero del mundo. Ese poder se queda en la Amberes católica. Espera un momento. ¿Y Francia? Siempre fueron los grandes rivales de los Habsburgo. ¿Se habrían quedado de brazos cruzados?
Es una buena pregunta, pero poco podían hacer. Francia estaba debilitada por sus propias guerras de religión, con una Inglaterra proespañola al norte, España al sur y los Países Bajos controlados al este. Francia queda completamente cercada. Rodeada. Totalmente. Enrique de Navarra, el líder protestante que en nuestra historia se convierte en el gran rey Enrique IV gracias al apoyo de Isabel, se habría encontrado en una posición insostenible. El mapa de Europa sería otro. Pero ¿y el resto del mundo? América. El impacto es, si cabe, mayor. Sin la amenaza de los corsarios ingleses, la Ruta de la Plata se vuelve completamente segura. La economía del Imperio español se habría fortalecido hasta niveles inimaginables. Pero lo más importante es lo que no pasa. A ver. No hay colonia de Jamestown en 1607. No hay peregrinos del Mayflower en 1620. Las 13 colonias, la semilla de Estados Unidos, simplemente nunca habrían existido. ¿Y en su lugar? Pues es muy probable que la colonización española, que ya estaba en Florida, hubiera seguido avanzando por la costa este. En lugar de Nueva Inglaterra tendríamos Nueva Andalucía, Nueva Castilla. Alucinante. El desarrollo de todo el continente sería radicalmente distinto, hispánico y católico. En uno de los ensayos se hablaba de un silencio de Shakespeare. Me parece una idea potentísima. Es que el impacto cultural es quizá el más profundo. William Shakespeare es un producto de la confianza, del orgullo, de la Inglaterra isabelina victoriosa. En una Inglaterra católica, ocupada, dominada por la España de la Contrarreforma, su genio se habría marchitado. Sus obras habrían sido censuradas. Por sediciosas, claro. Quizás se habría dedicado a escribir autos sacramentales, teatro religioso. Lo que es seguro es que el inglés, sin su mayor arquitecto, no sería el idioma global que es hoy. Y ese freno cultural no se detiene en el teatro. La ciencia. Se aplica el mismo principio. La revolución científica floreció en el norte de Europa, en la Inglaterra protestante. Si la Inquisición se hubiera restablecido en Londres, como habría ocurrido, habría vigilado y reprimido cualquier idea que desafiara el dogma. Un genio como Isaac Newton. Un genio como Newton, que nació un par de generaciones después, o no habría desarrollado sus ideas, o no se habría atrevido a publicarlas, o habría acabado condenado. Entonces, si conectamos todos los puntos, el legado ausente más profundo de esta victoria no es solo un mapa distinto, es un sistema operativo del mundo completamente diferente. Exacto. Es la arquitectura política de la modernidad. La victoria de 1588 le dio a Inglaterra una confianza que, con el tiempo, llevó a la supremacía del Parlamento sobre el rey. Y a la monarquía constitucional. De ahí surgen las ideas de gente como John Locke sobre los derechos naturales. Vida, libertad, propiedad. Ideas que son la base de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y de muchas democracias modernas. Sin esa victoria, el modelo dominante habría sido el absolutismo católico español. Y con un modelo económico diferente. En lugar del capitalismo financiero que surgió en Holanda e Inglaterra, tendríamos el mercantilismo extractivo español. La revolución industrial Se habría retrasado, quizás siglos. Viviríamos en un mundo cuyas instituciones derivarían de la administración imperial, no de la idea de la soberanía popular. En resumen, la conclusión es asombrosa. Un cambio en la dirección del viento durante unas horas en agosto de 1588 no solo decide una batalla, borra nuestro mundo y lo sustituye por otro dominado por una potencia, una religión y un idioma diferentes. Y es importante señalar que el fracaso real no fue una derrota militar aplastante. De hecho, al año siguiente, España aniquiló una flota inglesa, la Contraarmada, que intentó atacar sus costas. Cierto. La derrota de 1588 fue un punto de inflexión estratégico y sobre todo psicológico. Garantizó la supervivencia de una Inglaterra protestante e independiente y le dio el espacio para crecer. Nuestro mundo es un eco directo de esas tormentas. Lo que nos deja con una última idea para reflexionar. Una idea que está detrás de todo lo que hemos hablado hoy. Nos obliga a preguntarnos por la naturaleza misma de la historia, ¿no? ¿Es una fuerza inevitable, una corriente de grandes tendencias que nos arrastra? ¿O es, en realidad, una frágil cadena de accidentes, una serie de momentos críticos donde todo puede cambiar? ¿Somos el producto de grandes movimientos históricos o del simple aleteo de una mariposa, como un capricho del viento en el Mar del Norte? Y sí, la pregunta más fascinante de la historia.